de Cartagena es una ciudad del arco mediterráneo en la que contamos con un puerto natural que ha sido muy importante a lo largo de la historia, y desde hace unos 10-15 años pues la ciudad ha hecho una apuesta importante por recuperar todo el legado patrimonial, desde los púnicos, los romanos, el legado militar. También ha sido una ciudad que militarmente ha sido muy importante y tiene una herencia de unos edificios militares y de unos legados militares interesantísimos. Por hacer un recorrido hemos configurado unos recorridos para el visitante y hemos adaptado todos y cada uno de los lugares para que puedan ser visitados tanto para un público especializado como también para las familias y el público familiar. Tenemos un recorrido que va desde el mundo púnico, pasando por restos romanos como una casa romana, en la que se explica pues cómo vivían antiguamente las familias, cómo se desarrollaba la vida en un ámbito de la ciudad romana, los edificios más emblemáticos como el Gran Teatro Romano, recuperado por el arquitecto Moneo, y que es uno de los teatros romanos con una capacidad de casi 6.000 espectadores, y con un museo en el que se albergan las piezas más importantes que se recuperaron, y luego también pues pasando por un lugar en el que está próximo al foro y en el que tenemos un edificio de representación con unas pinturas fantásticas y con unas termas también del mundo romano. Y luego además pues tenemos otras visitas muy interesantes como el Castillo de la Concepción, que habla de la época medieval de la ciudad y en el que tenemos una visual de 360 grados, o el barco turístico, un recorrido muy interesante para toda la familia en el que se conjuga el aprender y el placer, ¿no?, de pasear por una espléndida bahía, y en la que también se puede visitar el fuerte defensivo en el que se pueden ver los cañones y toda la arquitectura militar de la bahía de Cartagena y de la zona para su defensa. Dentro de este contexto, ¿no?, de una ciudad patrimonial interesantísima, pues se desarrollan actividades que van dirigidas principalmente a familias. Estas actividades pues van desde ahora en este momento en el Refugio Museo de la Guerra Civil, que es otro de los elementos patrimoniales que se han recuperado, más reciente de nuestra historia. Pues nos encontramos una exposición de juguetes antiguos, por ejemplo, y en esta exposición de juguetes antiguos lo que hemos querido es transmitir a las familias, a los niños, cómo sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos se divertían, se entretenían en aquella época, ¿no?, y cómo hacían para jugar en la época de la Guerra Civil. Para ello también hemos configurado una serie de talleres familiares, unas visitas teatralizadas en las que hay un taller, pues, por ejemplo, de Gepetto, de Pinocho, de cómo los niños pueden convertirse en pequeños Pinochos, un taller en el que juegan a los juegos antiguos, a los que jugaban sus abuelos. Luego también tenemos en el resto de lugares pues recorridos con visitas teatralizadas en las que las familias, los niños participan y a la misma vez que aprenden y se divierten con la historia, pues aprenden un contenido que de otra forma para los niños es mucho más complicado. Luego también en determinadas épocas, por ejemplo en verano, pues creamos una serie de itinerarios con estos talleres y con estas visitas teatralizadas en las que, por ejemplo, pues en el Fuerte de Navidad hacemos una visita de un pirata, el pirata Barbarroja, y en el que el pirata pues les enseña a los niños cómo se iba desarrollando su vida y cómo iban conquistando y atrapando a estos tesoros que se iban encontrando en el mar y los barcos. Y luego hay un juego dentro del propio Fuerte de Navidad que es la búsqueda del tesoro. En fin, unas propuestas que están muy especializadas y enfocadas hacia las familias y que de alguna manera hacen que pasar 2-3 días en Cartagena pueda ser un destino muy atractivo y muy interesante para toda la familia. Sí, claro, además tenemos ofertas que combinan hoteles junto con también oferta turística patrimonial y oferta de ocio, con lo cual en estas ofertas incluyen los niños gratis en el hotel, incluyendo desayuno, y luego lo que son visitas teatralizadas, entradas a museos, hay abonos que para un par de días salen a un precio muy económico para toda la familia, con lo cual por un precio bastante
interesante. Una familia puede pasar 2-3 días en Cartagena, tener ocio, tener diversión, tener cultura, tener conocimiento y por un precio bastante interesante. Sí, efectivamente, tenemos oferta para familias todas las épocas del año. En unas épocas potenciamos más en las épocas de verano, la parte náutica del mar, las actividades al aire libre, y luego en otras épocas potenciamos más las actividades que van enfocadas hacia zonas más interiores de los museos, pero sí que tenemos un programa que está enfocado para familias y para todas las épocas. Son aprovechables, interesantes, y además tenemos una ciudad en la que tenemos más de 300 días de sol al año, con lo cual es muy agradable, aunque sea en este mismo mes de enero, poder venir a Cartagena y disfrutar de estas actividades y de una espléndida temperatura. Bueno, pues toda la información la podemos tener en la web de cartagenapuertodeculturas.com o en turismocartagena.es.